A reading from the book of Judges. Lectura del libro de los jueces. The children of Israel En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se le ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Verbum Domini. Remember us, O Lord. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They did not exterminate. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They served their Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. E inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. They became defiled. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Many times did he ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró sus angustias y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. A young man of En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él les preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque era muy rico. Verbum Domini. Laus tibi Christe. So it's hard to preach on a day like this. Es difícil predicar en un día como este sin reconocer que va a haber un eclipse total, un eclipse solar total que va a pasar por nuestro país, en Estados Unidos de Norteamérica, desde el Pacífico hasta el Atlántico. ¿Y qué estamos supuestos a hacer? Entrar en pánico todos. Creo que lo importante es mantener en mente que Dios es el creador del universo y deleitarnos en este fenómeno natural que está ocurriendo. Es la última vez que ocurrió fue hace 100 años atrás casi. Y no hace falta que entremos en pánico por el momento, sino mirarlo y darnos cuenta que es la mano de Dios. Y desde una perspectiva espiritual, podemos mirarlo. En el plan de Dios no hay nada que sea al azar. Hay coincidencias espirituales que se alinean con esto. Y nuevamente, deleitarnos en ello, incluso en un nivel espiritual, y preguntar, ¿qué quiere el Señor? ¿En qué quiere que nos enfoquemos hoy? Hay muchas explicaciones desde la perspectiva científica, cómo está pasando esto, por qué está pasando, y todo esto va a estar enfocado en el Sol y la Luna. Y pienso que desde una perspectiva espiritual podemos mirar esto de manera similar. Hay gente que dice, todo esto es insignificante para mí no significa nada, pero no debe ser así. Vivimos en un mundo increíble, pero a nivel espiritual hemos de recordar que en la espiritualidad cristiana hablamos del sol y la luna. Y utilizamos al sol para referirnos a Cristo, a quien alabamos muy a menudo en las oraciones matutinas. Hablamos del Señor que surge y la luz que recibimos de su resurrección. Así que el día de ayer yo estaba con alguien cenando, con una persona que iba a pasar gran parte del día de hoy en adoración, y ella me dijo, Padre, no puedo mirar al sol a menos que tenga esos lentes especiales, pero estaré mirando al sol. Así que ella tenía cierta perspectiva. Iba a estar pasando tiempo en adoración, mirando al sol, al Señor, en su presencia real, en el Santísimo Sacramento. Y la luna es la imagen en la espiritualidad cristiana de la Virgen. La Virgen que no emite luz propia, sino que la luz que da es reflejo, un hermoso reflejo, magnífico reflejo de la luz que proviene de su Hijo. La luna es tan brillante. Cuando la miramos pensamos que es algo que genera luz propia. Y al mirar la belleza de la Santísima Virgen recordamos en qué consistimos cada uno de nosotros. Sin Cristo estamos completamente oscuros, no damos luz, pero la luz que damos es reflejo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos brillar igual de brillantes que la Santísima Virgen.
Esto ocurre, obviamente, en el año del centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Creo que ella nos está tratando de captar, de llamar la atención. Hoy también es el aniversario de la aparición en Knock, en Irlanda, donde 15 personas de 5 años de edad en adelante hasta los 15 años, el 21 de agosto por la noche vieron una visión. En esa visión nadie habló, pero lo vieron en el tejado sur de la iglesia. Se apareció la Virgen y tenía las manos levantadas en oración, acompañada de San José y San Juan Evangelista, y junto a ellos la imagen del Cordero de Dios en el altar y los ángeles en adoración. Así que nuevamente podemos recordar a la Virgen y al Señor en su presencia real. Y el día de hoy la iglesia también observa la fiesta de San Pío X. San Pío X hizo muchas cosas maravillosas como papa. Lo más notable es que fue un hombre santo, así que fue canonizado como santo. Pero todos sabemos y escuchamos acerca de San Pío X y si conocemos bien nuestra geografía, si conocemos bien la vida de los santos, sabemos que él bajó la edad para la Sagrada Comunión. Eso fue lo que hizo San Pío X. Él vio a los niños pequeños y dijo, ellos son capaces de discernir la realidad. Podemos ayudarles a entender que lo que ocurre en el altar es el misterio de la transustanciación. Y pueden hacer esa distinción y llegar a entender que después de las palabras de la consagración ya no sigue siendo pan y vino, sino que han sido transformados en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y finalmente esto es lo que les enseñamos a nuestros niños. No quiero utilizar la palabra interrogarlos, pero cuando los estamos examinando en preparación para el sacramento, eso es lo que buscamos escuchar de ellos, que entienden eso. San Pío X también fue uno de los principales actores en el movimiento litúrgico. En lo que consistía el movimiento litúrgico era tratar de ayudar a la gente a entender, no entender, sino a que tengan un entendimiento y valoración más profundos de la liturgia y la misa, ayudar a la gente a que rece en la misa, para que cuando acudamos a la Sagrada Eucaristía entendiésemos esto en un nivel más profundo en nuestros corazones. No debería utilizar la palabra entender, sino ingresar, enfocarlo con nuestro corazón, en lugar de simplemente venir como espectadores. Efectivamente, que podamos rezar la misa. Así que no era solamente el sacerdote quien había de rezar la misa, sino los fieles quienes habían de rezar la misa. Habían de enfocarse con su corazón y rezar la misa e ingresar a la adoración de Dios. Así que San Pío X contribuyó a esto. Tenemos una relación más profunda con el Señor al entrar a este misterio. Así pues, estas son cosas sobre las que podemos reflexionar, que pueden parecer coincidencia el día de hoy, agosto 21, pero nuevamente, como sabemos, con Dios hay coincidencias santas. Él conoce su santa obra, su plan. Y al final, si reflexionamos sobre, si miramos al sol el día de hoy, Jesús, y reflexionamos acerca de qué es lo que nos pide su Santísima Madre en una relación más profunda con su Hijo, al final se trata de la vida eterna. Y eso fue lo que escuchamos que le preguntó el joven a Jesús en el Evangelio de hoy. Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Noten lo que él dice. ¿Qué debo hacer? Es muchas veces lo que hacemos nosotros mismos. Señor, no me hables de ti. Dime lo que yo debo hacer y lo haré.
Y Jesús le dice, bueno, debes hacer esto, así que bueno, sigue los mandamientos. Y le dice, ya lo estoy haciendo, ya los cumplo. Pero al final lo que Jesús le dice, sí, debes vivir la forma en que yo he mandado que vivas. Pero la vida eterna y la obtención de la vida eterna se tratan de más de hacer cosas. Se trata de ingresar a cierta forma de ser con Dios y de ser como Dios. Así que este joven pregunta, ¿cuáles son los mandamientos? Y Cristo le dice el quinto mandamiento, el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento, y luego salta de regreso al cuarto mandamiento. Y Feliz es interesante. Él trata de captar nuestra atención. Y no te olvides de honrar a tu padre y a tu madre. Y luego incluye la siguiente frase. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos a partir de la enseñanza de Jesús que cuando uno de los letrados le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él nos dijo, amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, mente y alma. Y el segundo mandamiento es similar, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús delinea esto para este joven y dice, le contesta, ya todo esto lo cumplo. El desafío y que no estábamos esperándolo. Estamos acostumbrados a escuchar este pasaje, pero parece casi estridente cuando Jesús le dice, bueno, ya has hecho todo esto, ahora ve y vende todo lo que tienes. En uno de los recuentos de los otros evangelistas escuchamos que Jesús mira al joven con afecto, con amor, porque él estaba muy cerca. Sin embargo, le hacía falta desapegarse de todo en este mundo para obtener la vida eterna. Es el mismo desafío para cada uno de nosotros. Si queremos obtener la vida eterna, cualquier día nos podemos preguntar, como el día de hoy, nos podemos preguntar, ¿el mundo va a llegar a su fin hoy? Y podemos respondernos, probablemente no, pero ¿qué tal si así fuera? ¿Qué tal si mi mundo llegara a su fin el día de hoy? Si el Señor me llamara, ¿estaría yo listo para la vida eterna? ¿Qué debo hacer para cambiar la forma en que estoy viviendo? Y Jesús nos diría, bueno, sal y vende todo lo que tienes. Sepárate de las posesiones de este mundo. Y todos, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que es muy difícil. Lo voy a desafiar. No vayan y regalen todo, pero miren lo que poseen y digan, ¿a qué estoy apegado? ¿De qué me puedo separar y darles a los pobres? Yo puedo vivir sin algo para que otro pueda vivir con algo. Porque hay alguien alrededor mío que tiene necesidad y la mayoría de nosotros tenemos exceso de cosas que nunca tocamos, nunca utilizamos, pero que otra persona sí puede. Así que Jesús está invitando a este joven y el joven tiene dificultad y se marcha triste. Como leemos, al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Y la tragedia es que él amaba esas posesiones más de lo que amaba al prójimo. Así que cuando Jesús enumera estos mandamientos, es interesante que el joven dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener felicidad contigo? Uno se imaginaría que el Señor hubiera mirado los primeros 3 mandamientos, que estamos supuestos a no tener falsos dioses y que Dios ha de ser el primero en la vida de uno. En cambio, Él va al último grupo de mandamientos que nos instruyen o nos guían en nuestra relación con nuestro prójimo. Y así es como estamos supuestos a obtener la vida eterna, porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así es como muy a menudo determinamos dónde nos encontramos en nuestra relación con Dios. Porque, nuevamente, hermanos, seamos honestos. Todos podemos venir a la misa y decir, Señor, te amo y amo estar en tu presencia,
pero quiero matar a esta persona, no soporto a tal persona. Y el Señor dice, ahí es donde debes cambiar. Ahí es como sabemos quiénes somos. Hace falta transformar nuestros corazones. Y este desafío que el Señor le da es que Él ama sus posesiones, Él ama las cosas más de lo que Él ama a la gente. Y está poniendo esas cosas antes que la gente. Y al hacerlo, le está dando la espalda a Jesús. San Francisco de Asís se enfocaba mucho en este pasaje, porque él se veía a sí mismo como aquel joven rico. Y él solía estar apegado a las posesiones. Cuando pensamos en San Francisco, pensamos en un hombre pobre, pero cuando él era joven, a él le gustaban las cosas. Le gustaban las cosas caras. Le gustaban las ropas finas. Y le gustaba celebrar fiestas. Él era la vida de la fiesta, él era el alma de la fiesta entre la juventud de Asís. Él solía tener reuniones lujosas para ellos. Y él reconoció el llamado de Cristo y se enfocó en esto. Y dijo, no quiero dejar al Señor marcharme triste. Por eso él se enfocó tanto en esto durante su vida, constantemente deshacerse de sus posesiones y estar muy consciente de los pobres. Así que él, su vida la modeló a partir de muchos de estos pasajes en el Evangelio, y este fue uno de ellos. Así que cuando miramos esta búsqueda de la vida eterna, es importante que recordemos que nuestra vida en la eternidad está basada en una actitud de amar y una generosidad sacrificada con los demás. Una generosidad sacrificada. La Madre Teresa solía decir, ama hasta que duela. Era una de sus enseñanzas favoritas. Ama hasta que te duela. Invítenme a amar, pero no añadan esa parte de que hasta que duela. Pero ese es el desafío. Si vemos la forma en que Dios vive en sí mismo, en la vida de la Trinidad, la unión trinitariana y el amor trinitariano, ninguna de las personas de la Trinidad están obsesionadas consigo mismas. Están consumidas con un amor constante hacia el otro, hacia los otros. Una entrega total hacia el otro. Y eso es lo que crea esta comunión, eso es lo que crea esta felicidad eterna. Si miramos la forma en que Dios se reveló ante nosotros en la revelación plena en Cristo, ¿cómo fue? Hubo una entrega total de Jesús en la cruz. No retuvo nada para sí mismo. Con los dos brazos abiertos, con las dos manos clavadas en la cruz y su corazón atravesado, entregándose por completo para nuestra salvación, porque nos amó a tal grado. Así que a eso nos invita Dios, a que digamos, y es lo mismo que Jesús le dice a aquel joven rico, ¿quieres la vida eterna? Así luce una entrega total, una generosidad sacrificada. Y estar conscientes, cuando uno hace algo, estar consciente de los demás. El Señor siempre estuvo consciente de nosotros y continúa a estar consciente de nosotros en todo lo bueno que hace por nosotros. Así que si queremos ese don de la felicidad eterna, Jesús al final está diciendo al joven, no te preocupes de estas cosas que tienes que hacer, sino preocúpate de ser como yo.